Milei abrió la boca otra vez, y esta vez, el blanco fueron dos países al mismo tiempo, México y Colombia, las dos democracias progresistas más importantes de habla hispana en América Latina, en la mira del presidente argentino, que ha convertido su política exterior en una extensión de su batalla ideológica personal contra todo lo que huela a Estado activo, a programa social, a izquierda latinoamericana. Y del lado mexicano la respuesta llegó. No con gritos, no con el mismo tono confrontativo que Milei usa como su sello distintivo. Llegó con algo que en el mundo de la política internacional resulta mucho más incómodo para quien recibe la respuesta. Llegó con números. Vamos a contar esta historia completa porque tiene más capas de las que el titular sugiere y porque entender lo que está pasando entre estos tres países dice mucho sobre hacia dónde se está moviendo el continente entero. Empecemos con lo esencial. ¿Quién es Milei en este tablero y qué está construyendo con su política exterior desde que llegó al poder en diciembre de 2023? Javier Milei no llegó a la Casa Rosada solo con un plan económico de ajuste radical. Llegó con un proyecto geopolítico que es tan ambicioso como su agenda interna. Quiere reposicionar a Argentina como punta de lanza de una derecha internacional que él mismo ayuda a articular junto con figuras como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Abascal en España. Un eje ideológico que se define tanto por lo que defiende, el libre mercado sin restricciones, la reducción radical del Estado, como por lo que ataca, todo lo que él engloba bajo la etiqueta de socialismo o colectivismo. En esa lógica, México y Colombia no son simplemente países vecinos con los que Argentina tiene una relación diplomática de rutina. Son representaciones vivas de exactamente lo que Milei considera el enemigo a vencer. Sheinbaum con sus programas sociales, con su defensa del Estado como actor económico activo, con su modelo que combina mercado y bienestar social. Petro con su historia de izquierda, con sus políticas de redistribución, con su retórica anticapitalista, que en algunos momentos ha sido tan encendida como la del propio Milei, pero en la dirección opuesta. Para Milei, confrontar a esos dos gobiernos no es un efecto secundario de su posicionamiento ideológico, es parte central de su estrategia. Cada vez que cuestiona el modelo mexicano o colombiano, está reforzando su propia narrativa de que existe una batalla global entre la libertad y el colectivismo y que él está del lado correcto de esa batalla. Eso se traduce en declaraciones específicas que han generado fricciones reales. Comentarios de Milei sobre la economía mexicana usándola como ejemplo de lo que el socialismo produce. Críticas directas a las políticas de Petro presentándolas como el camino hacia el desastre que, según él, Venezuela ya demostró. Y algo que resulta particularmente delicado en el protocolo diplomático tradicional, vínculos visibles con sectores de oposición tanto en México como en Colombia que generan la percepción de que Argentina no se limita a opinar, sino que está activamente apoyando a quienes buscan desplazar a esos gobiernos. Eso último es lo que más ha incomodado tanto en Ciudad de México como en Bogotá, porque hay una diferencia enorme entre que un presidente extranjero exprese su desacuerdo ideológico con tu modelo económico y que ese mismo presidente construya relaciones con tu oposición interna de una manera que sugiere que está apostando por tu salida del poder. Sheinbaum respondió a eso, y la manera en que lo hizo merece ser analizada con detalle porque revela algo sobre cómo está construyendo su estrategia de política exterior en general. No hubo una respuesta encendida que igualara el tono de Milei. No hubo declaraciones que entraran en el terreno de los insultos o de la confrontación personal que caracteriza el estilo del presidente argentino. Lo que hubo fue algo más calculado. Sheinbaum puso los números sobre la mesa. La inversión extranjera directa que México ha registrado en niveles históricos. El peso mexicano mostrando una fortaleza que contrasta con la volatilidad que el peso argentino ha experimentado durante el gobierno de Milei. El empleo formal creciendo en México, mientras Argentina enfrenta cifras de pobreza que algunos analistas independientes sitúan por encima del 50% de la población durante ciertos momentos del ajuste de Milei. Esos números no son un argumento improvisado. Son la base sobre la que Sheinbaum construyó una respuesta que en esencia dice esto. Critica lo que quieras, pero los resultados hablan. Y los resultados de mi modelo, con todos sus desafíos pendientes, no son los que tú describes cuando hablas de fracaso del socialismo latinoamericano.
Esa estrategia de responder con datos en lugar de con retórica es exactamente el tipo de movimiento que es más difícil de contrarrestar para alguien como Milei, cuyo estilo político depende mucho de la fuerza de sus afirmaciones y de su capacidad de generar titulares con declaraciones contundentes. Es muy fácil responder a un insulto con otro insulto. Es mucho más complicado responder a una tabla de indicadores económicos verificables con la misma facilidad. Y Sheinbaum añadió algo más a su respuesta que tiene un peso jurídico y diplomático que va más allá del intercambio retórico. Trazó una línea clara entre lo que considera el debate legítimo de ideas, que México siempre va a respetar como parte de la pluralidad democrática del continente, y lo que considera interferencia inaceptable en los asuntos internos de México, que no va a tolerar independientemente de quién la ejerza. Esa distinción tiene precedente en la tradición diplomática mexicana. La doctrina de no intervención que México ha defendido durante décadas no es solo un principio que México exige que otros respeten hacia sí mismo. Es también un principio que México aplica en sus propias relaciones, evitando interferir en los asuntos internos de otros países, incluso cuando tiene diferencias ideológicas profundas con sus gobiernos. Lo que Sheinbaum está exigiendo de Milei es reciprocidad en ese principio. Que Argentina pueda tener el modelo económico que quiera, que pueda criticar el modelo mexicano en el plano de las ideas, pero que no use esa diferencia ideológica como pretexto para construir alianzas con la oposición mexicana que buscan desestabilizar al gobierno legítimamente electo de México. Petro respondió a su manera, que es bastante diferente al estilo de Sheinbaum y que vale la pena contrastar porque revela las distintas personalidades políticas que están enfrentando el mismo desafío. Donde Sheinbaum es analítica y serena, Petro es directo y encendido. Sus respuestas a Milei han incluido calificativos duros sobre las políticas económicas argentinas, comparaciones sobre el costo humano del ajuste, y advertencias sobre lo que él considera las consecuencias inevitables de aplicar ese modelo en cualquier país de la región. Esa diferencia de estilo no es casualidad. Refleja las trayectorias políticas distintas de los dos presidentes. Petro viene de una historia de confrontación directa que lo llevó desde la guerrilla del M-19 hasta la presidencia colombiana, pasando por décadas de oposición frontal al establishment político de su país. Confrontar de manera directa es parte de su identidad política y de cómo construyó la base de apoyo que lo llevó al poder. Sheinbaum tiene una trayectoria diferente, más cercana a la gestión técnica y a la administración pública, que se refleja en un estilo de comunicación que privilegia los argumentos sobre la confrontación emocional, incluso cuando los temas son tan cargados políticamente como este. Las dos estrategias tienen sus méritos y sus riesgos. La de Petro genera más titulares inmediatos y resuena con fuerza entre las bases más movilizadas de la izquierda latinoamericana que quieren ver una respuesta contundente a las provocaciones de Milei. La de Sheinbaum construye un argumento más sólido en el mediano plazo que es más difícil de desmontar porque no depende de la intensidad retórica, sino de la solidez de los datos. Ahora hay algo que un análisis honesto tiene que reconocer y que complica un poco la narrativa de que México claramente está ganando este debate frente a Milei. Los números que Sheinbaum usa son reales y son sólidos en este momento. Pero los desafíos que México enfrenta también son reales y no desaparecen porque el gobierno enfatice menos los problemas que los logros. La inseguridad en amplias zonas del país sigue siendo un problema severo que hemos documentado en otros análisis de este canal. El crecimiento económico, aunque positivo, no está al ritmo que el país necesitaría para generar el desarrollo que millones de mexicanos esperan. Y la desigualdad sigue siendo una característica estructural de la economía mexicana que ningún programa social, por bien diseñado que esté, resuelve completamente en el corto plazo. Esos desafíos son el terreno donde Milei y sus aliados van a seguir buscando munición para su narrativa de que el modelo progresista latinoamericano no funciona. Y mientras esos problemas persistan, la respuesta basada en los buenos números macroeconómicos va a tener limitaciones para convencer a quienes experimentan los problemas que esos números no capturan completamente. Eso no invalida la estrategia de Sheinbaum, pero sí significa que su efectividad a largo plazo va a depender de que México siga produciendo resultados que respalden el argumento, no solo en el plano macroeconómico, sino en el plano de la vida cotidiana de los mexicanos,
que es donde finalmente se mide si un modelo de desarrollo está funcionando o no. Para Petro y Colombia, el desafío es todavía mayor porque los indicadores económicos colombianos, bajo su gobierno, han sido más mixtos que los mexicanos. La inversión privada ha mostrado mayor cautela frente a las tensiones entre el gobierno y el sector empresarial colombiano. El crecimiento económico ha enfrentado sus propias complicaciones. Y eso le da a Milei un terreno más fértil para construir su crítica al modelo de Petro del que tiene disponible para criticar el modelo de Sheinbaum. Esa diferencia entre las posiciones relativas de México y Colombia en este debate es importante porque significa que la alianza entre Sheinbaum y Petro frente a Milei no es una alianza entre iguales en términos de la fortaleza de sus argumentos económicos respectivos. Es una alianza basada en principios compartidos sobre soberanía y no intervención que trasciende las diferencias en el desempeño económico específico de cada país. Y esa es quizás la dimensión más importante de toda esta confrontación que merece ser destacada con claridad. Lo que une a México y Colombia frente a Milei no es solo la ideología compartida en términos del papel del Estado en la economía. Es algo más fundamental sobre cómo entienden las relaciones entre estados soberanos. La idea de que cada país tiene el derecho de elegir su propio modelo de desarrollo sin que eso justifique interferencia externa, sin que las diferencias ideológicas se conviertan en pretexto para apoyar a la oposición interna de otros gobiernos, sin que el debate de ideas legítimo se transforme en campañas de desestabilización. Ese principio de soberanía y no intervención es el terreno común sobre el que México y Colombia están construyendo su frente compartido frente a Milei. Y es un terreno que tiene profundas raíces históricas en América Latina, una región que ha vivido demasiadas décadas de intervenciones externas, golpes de Estado respaldados desde afuera y gobiernos derrocados con la complicidad de potencias extranjeras que decidieron que sabían mejor qué le convenía a esos países que sus propios ciudadanos. Cuando Sheinbaum y Petro invocan ese principio frente a Milei, no están solo defendiendo sus gobiernos específicos, están defendiendo algo que tiene un significado más amplio para toda la región. La idea de que América Latina del siglo XXI no va a tolerar que ningún actor, sea Washington, sea Buenos Aires o sea cualquier otra capital, decida que tiene el derecho de moldear el destino político de otros países latinoamericanos según su propia visión ideológica. Esa es la verdadera dimensión histórica de esta confrontación. No es solo Milei contra Sheinbaum y Petro en un intercambio de declaraciones. Es la pregunta de si América Latina en este momento histórico va a permitir que las diferencias ideológicas entre sus propios países se conviertan en pretexto para un nuevo ciclo de injerencias e interferencias que la región pensaba que había dejado atrás. Sheinbaum y Petro están diciendo que no. Y lo están diciendo de maneras diferentes que reflejan sus estilos políticos pero que convergen en el mismo principio fundamental. Lo que pase a partir de aquí depende de muchas variables. De cómo evolucionen las economías de los tres países, de si Milei modera su confrontación o la intensifica, de si los desafíos internos que México y Colombia enfrentan se resuelven de maneras que fortalezcan los argumentos de sus presidentes, o si se agravan de maneras que los debilitan. Pero lo que ya está claro, lo que esta confrontación ya dejó establecido, es que hay tres visiones distintas sobre el futuro de América Latina disputándose el terreno en este momento, y que ninguno de los tres protagonistas, ni Milei, ni Sheinbaum, ni Petro, está dispuesto a ceder terreno sin pelear por su visión con todas las herramientas que tiene disponibles. Eso es lo que está pasando, y eso es lo que vamos a seguir analizando con toda la profundidad que merece, porque el resultado de esta batalla de ideas va a definir el rumbo de la región durante años. Si crees que la soberanía de cada país para elegir su propio modelo de desarrollo es un principio que ningún presidente extranjero debería poder cuestionar interfiriendo en los asuntos internos de otro país, que México tiene razón en responder a Milei con datos y argumentos sólidos en lugar de con la misma confrontación retórica, y que esta batalla entre visiones diferentes de América Latina merece ser seguida con atención porque va a definir el futuro de la región, suscríbete al canal. Aquí analizamos la política latinoamericana sin filtros y con la profundidad que merece. Activa la campana, comparte esto con alguien que también quiera entender hacia dónde se está moviendo nuestro continente, y dinos en los comentarios de qué lado de este debate estás tú. Nos vemos en el próximo video.